Que alguien defienda al catalán no significa que esté atacando al castellano. Y eso es algo que algunos putos neandertales tienen que meterse en la puta cabeza. Defender el catalán no es criticar al castellano para nada. ¿Por qué es necesario que en las escuelas se machaque más el catalán que el castellano? Porque en Cataluña casi todos nuestros inputs de entretenimiento y culturales son en castellano. Y esto es así. Sí, tenemos una cadena y media en catalán de televisión. El resto son en castellano. En el cine casi todos vemos las películas en castellano. Los youtubers, streamers que consume la gente joven de Cataluña, hablamos en castellano. El catalán, que es una lengua que habla poquita gente en el mundo, muy poquita gente, pocos millones de personas, se tiene que sobreproteger. No porque el castellano sea una puta mierda, porque el castellano ya lo tiene todo hecho. Ya lo tiene ganado. El castellano ya ha ganado la guerra. Es que, bueno, no tendría ni que haber una guerra. El catalán, aquí en Cataluña, necesita una sobreprotección. Gente como yo, que soy criado en una zona súper catalana, con todos mis amigos íntimos en catalán, etcétera, 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 hablo perfectamente el castellano. Bueno, ya no te digo que lo entienda, lo hablo. Y como yo, todo el mundo, yo no conozco a nadie, y lo digo de verdad esto, nadie que no sepa hablar castellano perfectamente. Centros urbanos tipo Tarrasa, Sabadell, ahí se habla casi más castellano que catalán. Y no pasa nada, yo no estoy en contra de eso. En Barcelona, hostia, en Barcelona habla, te digo yo que es mucho más sencillo encontrar gente que hable castellano que catalán. Pero es que el catalán se tiene que sobreproteger, tenéis que entenderlo. Es que no es algo contra el castellano, si yo lo adoro, el castellano me encanta. Y me gusta mucho España. Pero es un problema de protección de una lengua que puede desaparecer. ¿Y qué si desaparece? Al final, la tendencia va a ser a que va a desaparecer todo que no sea el inglés, el castellano y el chino. Pues que se tiene que luchar con eso, contra eso. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? O sea, te hablo desde un punto de vista pragmático. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para empezar, porque está claro que ser bilingüe a nivel, y eso está estudiado, a nivel cerebral es muchísimo mejor para el aprendizaje. Segundo, porque no somos los humanos tan subnormales como para no poder saber 3, 4, 5 idiomas. Es decir, saber no ocupa lugar. Un humano puede perfectamente conocer catalán, castellano, como soy yo, catalán, castellano, inglés, y si mañana quiero aprender francés lo podría aprender. Pero una parte muy importante de la cultura es la lengua. Si matas la lengua, matas en una gran parte la cultura. Se tiene que proteger.